Vamos a realizar el siguiente ejercicio que consiste claramente en la obtención de la fuerza resultante, pero en este caso considerando la magnitud de la fuerza componente F. Es decir, esta es la incógnita que nosotros vamos a encontrar para la resolución de este ejercicio, considerando el siguiente esquema. Aquí podemos vislumbrar que tenemos una fuerza o una magnitud de 200 libras con una dirección de 30 grados y una fuerza desconocida con una dirección de 45 grados. Recordemos que para resolver un vector tiene que tener tres características fundamentales: magnitud, dirección y sentido. La manera en cómo vamos a realizar este ejercicio es mediante componentes. En este caso, observamos que se fabrica un plano cartesiano que está en referencia a estos vectores de manera horizontal, el eje de las X, y de manera vertical, el eje de las Y. Teniendo en cuenta que dentro de estos encontramos también vectores unitarios, que para Y, J, y para Y, para X, obtenemos el vector unitario Y. Posteriormente, con componentes, nos va a facilitar la realización de este ejercicio. Entonces, para obtener la magnitud de la fuerza en diferentes componentes, en X y Y, empezamos a resolverla considerando que para AX va a ser igual a ¿qué? A 200 libras, cuidando claramente siempre las unidades, por coseno de 30 grados. ¿Y esto por qué? Porque coseno trabaja con el eje horizontal y cuando está de esta naturaleza situada en este plano, consideramos entonces coseno de 30. Multiplicado esto en la calculadora, 200 libras por coseno de 30, obtenemos un valor de 173.205 libras, cuidando que para la realización de estas operaciones en la calculadora estén en degrade y no estén en radianes porque les va a dar diferente. Ahora, en componentes en Y, para AY va a ser igual a ¿qué? A 200 libras por el seno de 30. Y esto va a ser igual en la calculadora a 100 libras. Entonces ya tenemos los componentes en X y en Y. Por lo tanto, esto es equivalente a decir 173.205 libras en Y positiva más 100 libras en J. ¿Ok? Ahora, realizamos lo siguiente. Para obtener la fuerza, ¿sí? Tenemos en cuenta que para la otra, que es F, es la incógnita que vamos a encontrar. Por lo tanto, Fx es igual a F, que es el valor incógnita, por el seno de 45 para encontrar dentro del factor en X. Pero se preguntarán, ¿por qué aquí utilizamos para X coseno? Porque para empezar, el ángulo está situado en esta posición. Recordando que aquí son 90 grados, todo esto. Entonces, como está en esta posición directamente la fuerza chocando con la horizontal, es por eso que se considera como coseno. Pero, ¿qué pasa cuando está de esta forma? Entonces, considerando que aquí son 45 grados, del otro lado también son 45 grados, porque la suma de estos dos da 90 grados. O también lo podemos esquematizar mediante la parte proporcional a lo que tiene F, o sea, que para X, F es el seno de 45 y para FY va a ser igual F el coseno de 45 grados, a lo que se resume como F
el seno de 45 grados en dirección del vector unitario en I positivo, y F, el coseno de 45 grados en J. Esta información va a ser muy relevante porque nos va a permitir realizar el siguiente procedimiento para encontrar la fuerza que sería F. Ahora, en este apartado vamos a continuar. Considerando las operaciones anteriores, tenemos en cuenta que para sacar la fuerza resultante, recordemos que es mediante el teorema de Pitágoras, donde F, o mejor dicho, la magnitud de la fuerza resultante, se saca mediante Fr en X, o sea, la fuerza resultante en X, más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Un teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque cuando estamos esquematizados en estos vectores, en estas magnitudes, entonces para calcular la fuerza resultante, obtenemos mediante el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, hacemos la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a 0. Por lo tanto, F en Rx es igual a 0. Es decir, que A coseno de 30 grados menos F, el seno de 45 grados es igual a 0. Dicho de otra manera, A coseno de 30 en I más F, el seno de 45 grados en menos J igual a 0. Ahora, observamos lo siguiente. Para empezar, utilizando la ecuación que se acaba de anotar, para encontrar el valor de F, hacemos un despeje, o sea, que esta ecuación va a estar despejada de la siguiente manera, donde F va a ser igual a los 173.205 libras sobre que el seno de 45. Y esto va a ser igual a 244.95 libras, donde rápidamente obtuvimos nuestro valor de F. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. O sea que F, el coseno de 45 grados, más A, que vale 173.205 libras, en dirección, ¿en qué? En I, perdón, en J, por el seno ahora de 30, porque estamos hablando ya de las componentes en Y. Esto es igual a 0. Por lo tanto, para sacar la fuerza resultante en Y es igual a ¿qué? A 273.205 libras. ¿Y de dónde se obtuvo este resultado? Sustituyendo F, que son los 244.95 libras, que están aquí esquematizado, por coseno de 45 más 173.205 libras por el seno de 30. Y es por eso que obtenemos FRY 273.205 libras. Ahora, si nos percatamos, ya podemos obtener los valores necesarios para calcular la fuerza resultante. Es decir, la fuerza que me va a permitir obtener mediante estos vectores, que es elemental en sus componentes. Ahora, considerando que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de FRX, considerando que FRX era igual a 0, por lo tanto, 0 al cuadrado
más los 273.205 libras elevado al cuadrado. Y esto en la calculadora nos da un total de fuerza resultante 273.205 libras. Es decir, el mismo resultado. ¿Por qué? Porque para empezar esto es cero, o sea que nos quedaría la raíz cuadrada de 273.205 libras elevado al cuadrado, y el cuadrado se elimina con la raíz y automáticamente obtenemos este valor como fuerza resultante. Y ahí terminaríamos el ejercicio que consistía en determinar la magnitud de la componente F y sobre todo la fuerza resultante, considerando el largo del positivo Y.